Se cuenta la historia de una señora que siempre estaba preocupada de que algún día le iban a robar. Entonces no dormía en las noches porque cualquier ruidito la despertaba y llamaba al marido y le decía: hijo, el ladrón, vaya, baje, mira, nos están robando. Y claro, todas las noches hacía lo mismo y esas noches eran terribles. Y así por mucho tiempo, hasta que el día que por fin llegó el ladrón. Y entonces robó, y cuando salió el ladrón, el señor de la casa salió corriendo también a gritarle: ladrón, espera, no te vayas tan rápido. El ladrón, un poco asustado, dijo: ¿y por qué no me puedo ir? Dijo: porque mi esposa lleva 20 años esperándote y por lo menos quiere conocerte, por lo menos quiere saber tu nombre. ¿Sabes? Ese es el problema del afán o de la preocupación, que nos roba muchas cosas. Esta señora estuvo esclavizada 20 años por algo que sucedió en unos minutos y no se dio cuenta que su afán, que su angustia, que su preocupación la estuvo destruyendo, que la tuvo atada. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y hemos llegado ahí al capítulo 4, del verso 4 al verso 8. Y aquí nos presenta 3 cosas que nos roba el afán. Y estas son: en primer lugar, nos roba el gozo. Cuando tú estás afanado, cuando tú estás inquieto, pierdes el gozo, pierdes la alegría, pierdes la capacidad de disfrutar lo que Dios te ha dado. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 4 empieza diciendo: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Lo que está diciendo es: no deje que el afán, no deje que la preocupación le robe la alegría, le robe el gozo en el Señor. Ahora no es alegrarnos en las circunstancias, es aprender a alegrarnos en el Señor. Porque tal vez estamos viviendo momentos difíciles, pero no podemos dejar que ellos nos roben la alegría, que ellos nos roben el gozo, porque nuestro gozo está en el Señor. Lo segundo que roba el afán es la amabilidad. Por eso el verso 5 dice: que su amabilidad sea evidente a todos, el Señor está cerca. Es decir, que el afán afecta nuestras relaciones interpersonales. Una vez que estamos afanados, empezamos a discutir, a pelear, y nos ha pasado muchísimas veces. Generalmente, cuando somos presas del afán, esto afecta nuestro trato con las demás personas, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Y por eso el apóstol Pablo dice: cuide la relación, mantengan una relación de gracia, de amabilidad, de cordialidad. No permita que el afán destruya las relaciones interpersonales. Y la tercera cosa que roba el afán es que nos roba la paz. Claro, no podemos descansar, no podemos disfrutar de la bendición de Dios. Estamos angustiados. Y como la historia que contaba al principio, el ladrón solo vino por unos minutos, pero el afán le robó 20 años de su vida, 20 años de sus noches, en los cuales no pudo descansar, en los cuales no pudo conciliar un buen sueño. Y por eso el verso 7, el apóstol Pablo nos habla acerca de esa paz que Dios quiere darnos. Así que cuando estamos afanados, este afán nos roba el gozo, la amabilidad y nos roba la paz. Ahora, pero la pregunta es: ¿cómo podemos evitar que el afán nos destruya? ¿Cómo protegernos del afán? Y en este texto el apóstol Pablo nos presenta 3 consejos para protegernos del afán. Y el primero es: toma la decisión correcta. ¿Cómo así? Mire lo que dice el verso 6. Dice: no se inquieten por nada. Ahora, esta frase nos presenta por lo menos 2 elementos que llaman la atención. El primero es la forma en la cual está escrito. Mira que el apóstol Pablo no está diciendo: procuren no afanarse, procuren no inquietarse. No, es más, Reina Valera dice: por nada estéis afanados. Es decir, que la forma gramatical está en una orden, es un imperativo. Esto significa que cuando nos afanamos, estamos desobedeciendo la orden de la palabra de Dios. Porque el no afanarte no es una opción, el no afanarte es una orden. Y el apóstol Pablo lo presenta así con autoridad. Le está diciendo: por nada deben afanarse. Y lo segundo que nos dice esa frase es que no hay ninguna circunstancia que justifique nuestro afán. Ninguna. Y tú me puedes decir: pastor, pero es que mire, el COVID está matando muchas personas. Sí, ni siquiera la muerte debe ser razón de afán. Ni siquiera la enfermedad, ni el peligro, ni la espada. Ninguna cosa, llámese la que sea, ya sea económica, ya sea social, ya sea política. Ninguna razón justifica que tú y yo nos afanemos. Recuerden que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, estaba ahí a punto de morir, estaba en la cárcel, estaba en un proceso de juicio injusto en el cual lo estaban condenando por ser cristiano, pero él no estaba afanado. Aunque sabía que ese juicio podía morir, él decía: no hay nada, ninguna razón que justifique que tú y yo nos afanemos. Así que la Escritura nos está diciendo que el afán es una decisión. Está en la circunstancia y tú decides afanarte o no afanarte. Es decir, que cuando tú y yo nos afanamos es porque tomamos la decisión incorrecta. Es porque caímos presos de las circunstancias y le permitimos a esas circunstancias que roben nuestra paz, que roben nuestra alegría, que roben nuestra amabilidad. Así que tú decides si obedecer al Señor o obedecer a las circunstancias que te invitan a afanarte. Y el apóstol Pablo dice: toma la decisión correcta. En primer lugar, decide no afanarte.
Decide cerrarle la puerta al afán, decide cerrarle la puerta a la angustia. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos enseña que tengamos el enfoque correcto. Y mire lo que dice el verso 6. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Es decir, el apóstol Pablo reconoce que vamos a tener situaciones difíciles, que vamos a tener problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sin embargo, ella no debe desviar nuestra mirada a Jesús. En Hebreos la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, cuando yo me enfoco en el problema, me lleno de afán. Pero cuando yo me enfoco en el Señor, me lleno de paz, me lleno de esperanza, me lleno de confianza. Es decir, si miramos los problemas, nos llenamos de angustia. Pero si miramos al Señor, nos llenamos de su paz, nos llenamos de fe. Enfocarnos en el problema solamente no lo resuelve. Recuerdo cuando era muy jovencito, que tendría alrededor de 14, 15 años, y yo ya daba clases de música. Muchas de ellas eran a domicilio, y me encantaba ir a la casa de un hermano que me había contratado para darle clases a sus hijos, porque su casa era una casa enorme, muy hermosa, donde tenía una biblioteca grandísima. A mí siempre me han gustado los libros, leer, pero algo que también me encantan son los animales. Y él tenía una enciclopedia espectacular a todo color de todos los animales del mundo. Y recuerdo que después de las clases yo me quedaba ahí 1 hora o 2 horas solamente leyendo esos libros. Me fascinaba. Y entonces tomaba uno de la colección y los abría y empezaba a ojearlos y a leer las características de estos animales. Recuerdo que una tarde tomé uno de los libros y lo abrí así de par en par. Y de pronto vi un animal que me asustó. ¡Wow! Un animal horrible. Unos ojos enormes, como con unos ojitos pequeñitos, así con las patas todas peludas. No, una cosa espantosa. Yo lo abrí y lo cerré. Y no me asustó fácilmente. Es más, siendo sincero, si alguna vez estuviera en la jungla y me encontraría así con un tigre, yo no correría. ¿No? Hay gente que se encuentra así con un tigre y corre. No, yo no corro. Porque uno desmayado como corre. Yo veo un tigre y apenas se va, ahí queda uno. Así que es una broma. Sin embargo, cuando vi este animal me asusté. Y después de cerrar el libro bruscamente por un animal que me parecía repulsivo, me dio por abrirlo otra vez y leer la letra pequeñita. Y cuando la leí decía, fotografía ampliada, no sé si 1000 veces o más, de una mosca. ¡Wow! Yo sé que las moscas, aunque son feas, no asustan a nadie. ¿Pero por qué me asustó una mosca? Porque estaba más ampliada de lo normal. Lo mismo nos pasa cuando nos enfocamos en el problema. Cada vez que vemos el problema, lo vemos más grande. Y cuando lo vemos más grande, más nos afanamos. Y cuando más nos afanamos, más grande lo vemos. Y así nos vamos destruyendo poco a poco. Por eso, cuando te enfocas en el problema, nos destruye, nos llena de afán, roba el gozo, roba la amabilidad, roba la paz. Pero cuando nos enfocamos en el Señor, vemos los problemas en la dimensión correcta. Yo no estoy diciendo que no existe, que la pandemia no existe, que el COVID no existe. ¡Claro que existe! Pero nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más fuerte, nuestro Dios es más poderoso. Así que cuando lo vemos a Él, tenemos una perspectiva correcta del problema. Yo no estoy diciendo ignoremos lo que está pasando. No, es cierto lo que está pasando. Sin embargo, lo que está pasando no supera el poder y la grandeza de Dios. Él es digno de la gloria. Y por eso cuando nos enfocamos en Él, nuestro corazón se llena de fe, nuestro corazón se llena de paz, nuestro corazón se llena de gozo. Porque Él es la respuesta. Porque si estamos con Él, estamos seguros, estamos protegidos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y por eso no te enfoques en lo incorrecto. Estar mirando el recibo de la luz, estar mirando las facturas que hay que pagar, estar mirando los noticieros, no te ayuda en nada. Eso no resuelve nada. Estar mirando las estadísticas de cuántos enfermos están en este momento en Santander o en Colombia no resuelve el problema. Porque eso no soluciona nada. Es enfocarnos en Dios. Él es la respuesta, Él es la salida, Él es la ayuda que tú y yo necesitamos. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, no solamente toma la decisión correcta, sino enfócate en lo correcto, enfócate en el Señor, enfócate en Él. Hay una traducción muy bonita de este versículo que es la NTV y dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Y el apóstol Pablo aquí lo que nos está diciendo es, ninguna circunstancia es razón para preocuparme, pero toda circunstancia sí es razón para que tú y yo nos acerquemos a Dios. Alguien dijo esta frase que me gustó mucho, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para su cuidado paternal. Mire, un niño puede ser pequeñito como nuestro bebé, puede llevar cualquier petición a un papá. Y para un papá, cada problema, así sea pequeñito, es importante. Cada circunstancia es importante. Así sean circunstancias un poco olorosas como el popó. Para un papá es importante. Para una mamá es importante. Porque los padres aman saber todo de sus hijos. Así que no te preocupes. Tal vez tú digas, pero pastor, mi problema es tan pequeñito. ¿Para qué llevárselo al Señor? Mire, para nuestro Padre Celestial,
Todo problema, sea pequeño, sea grande, siempre Él querrá escucharlo, porque Él quiere escuchar nuestro corazón, Él quiere escuchar nuestra oración. Por eso el apóstol Pablo nos dice, oren por todo, sea pequeño, sea grande, así sea tal vez una bobada para los demás. Para Dios no hay nada insignificante. Muchas veces yo le he hecho oraciones al Señor que parecen tontas, peticiones que parecen bobas, ya sea por una comida especial o ya sea por algún detalle especial. Y no hay nada más lindo que cuando Dios me contesta aún esas cosas pequeñitas, que tal vez para nadie serán importantes, pero para mí sí lo son. Y por eso me encanta el Salmo 37, donde el Señor dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. A una de esas oraciones que parecería insignificante, el Señor las escucha. Y el Señor quiere que clamemos a Él en toda circunstancia, en todo momento. Entonces, para protegernos del afán, el apóstol Pablo nos enseña, primero, que tomemos la decisión correcta, no afanarnos. La segunda, que tengamos el enfoque correcto, mantener nuestra mirada en el Señor. Y en tercer lugar, que oremos de la manera correcta. Y no estoy hablando aquí que hay oraciones buenas y malas. Toda oración es válida delante del Señor. El Señor Jesús mismo decía que orar como conviene no lo sabemos, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y se está refiriendo a la oración. Tal vez yo pueda hacer la oración más sencilla, pero el Señor la entiende, el Espíritu Santo la hace precisa delante del Señor. ¿Pero a qué me refiero con esa oración correcta? El apóstol Pablo nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y aquí se usan 3 palabras en griego. La primera es proseusé, que es traducida en toda ocasión. ¿Por qué? Porque esta palabra lo que habla es la oración que yo debo hacer todos los días. Es la oración que debe ser mi adoración a Dios. Es la oración que debe ser en mi dependencia continua de Dios. Mire, recuerden cuando Jesús oró en el Getsemaní. Ahí en Lucas empieza diciendo que fue al Getsemaní a orar como solía hacerlo. Es decir, que yo no debo orar simplemente porque está el problema, simplemente por la circunstancia. No es por el problema que yo debo orar, sino que tú y yo oramos porque dependemos de Dios. Porque la oración es nuestra vida, es nuestro alimento diario. Y entonces yo no debo orar solo porque tengo un problema, no debo orar simplemente porque tengo una circunstancia, sino que la oración debe ser un hábito constante en mi vida. Es decir, que cuando yo dejo orar, estoy permitiendo que la preocupación invada mi corazón. Mire, yo no sé cuál sea la circunstancia que estés pasando en tu vida, pero cuando tú y yo oramos todos los días, esa oración diaria, esa oración de hábito constante, protege nuestro corazón y no permite que el afán, que la angustia, que la ansiedad robe nuestra paz, robe el gozo en nuestro corazón. La segunda palabra que aparece aquí en griego es deesis, que significa ruego. Y esta oración está hablando de dependencia de Dios. ¿Cuándo rogamos? Cuando dependemos. Mire, como los bebés, cuando quieren algo, ruegan, lloran, hacen pataletas. Y yo sé que a veces esos berrinches que hacen los bebés fascinan a todo el mundo, menos a los papás. Si notamos, todos los bebés cuando lloran, ¿a quién buscan? Al papá o la mamá. A ellos les ruegan. ¿Por qué? Porque dependen de ellos. Cuando tú y yo rogamos es porque estamos demostrando nuestra dependencia del Señor. Estamos diciendo, Señor, sin ti es imposible lograrlo. Te necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu salvación, necesitamos de tu socorro. El Señor Jesús alguna vez cuando hablaba de la oración nos hablaba acerca de orar sin desmayar y colocó el ejemplo de una mujer que empezó a rogarle a un rey que ni siquiera era justo, y este rey le respondió simplemente por la insistencia, porque esta señora llegó a ser molesta para él. Y por eso Jesús al final terminó diciendo que de esa manera debemos orar. Esa manera de insistir, esa manera de dependencia, esa manera de rogar. Porque en ese ruego nos estamos humillando delante de Él. Estamos reconociendo que separados de Él nada podemos hacer. Así que rogar es importante, es clamar al Señor con insistencia, es decirle, Señor, dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de tu amor, dependemos de tu misericordia. Y la tercera palabra es Eucaristía, de donde viene la palabra gracia, amor, misericordia, favor de Dios. Entonces, cada vez que oremos, debemos hacerlo agradeciendo a Dios su amor. Cuando tú y yo le clamamos al Señor, cuando le pedimos, no debemos olvidar, en primer lugar, el amor de Dios, que estamos aquí, que vivimos por la gracia del Señor. Así que cada vez que tú y yo oremos, debemos decirle, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. No venimos a exigirle, no venimos a reclamarle, no venimos a decirle, Señor, es que tú tienes que hacer esto o aquello. No, Dios no tiene que hacer nada, Dios no está obligado a nada. Todo lo que Él nos da es por su gracia, por su infinita gracia, por su infinito amor y misericordia. En segundo lugar, debemos recordar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso debemos darle gracias por su buena voluntad, porque sabemos que todo lo que suceda, si amamos a Dios, si permanecemos en su amor, todo ayudará para bien. Y descansamos en sus propósitos, descansamos en su señorío, descansamos en su soberanía.
Y en tercer lugar, recordamos el poder de Dios, que Dios es poderoso para orar, es poderosa para glorificarse, y por eso le damos la gloria, y por eso le damos la adoración. Por eso aquí Eucaristía significa eso, alabanza, adoración a Dios. Porque nuestra adoración debe estar acompañada de exaltar la grandeza de Dios, de exaltar su poder, de exaltar su señorío. Es orar reconociendo quién es Él. No es orar para entronarnos a nosotros, para hacer nuestras necesidades las importantes. No, en la oración lo importante no son mis necesidades. En la oración lo importante es su grandeza, es su poder, es su señorío. Así que cuando tú y yo oremos, recordemos su grandeza, recordemos su amor, recordemos su misericordia. Miremos lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué palabra tan hermosa! Porque aquí nos está hablando acerca del resultado de cuando tú y yo oramos. Es decir, el resultado no es que Dios me concederá lo que yo quiero. Porque recordemos, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero lo que sí vamos a encontrar, y eso siempre será constante cada vez que tú y yo oramos, es la paz de Dios. Ahora, aquí encontramos en este versículo 3 cosas. Lo primero, la procedencia de esa paz. Y lo que aquí nos enseña es que esa paz procede de Dios. No procede de mí, no procede de las circunstancias, no procede de las cosas naturales. Procede de esa presencia de Dios. Recuerde que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Cuando estamos en la presencia de Dios, Él nos va a llenar de su paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. Esta es una paz especial que procede del mismo corazón del Señor para nosotros. Entonces, esa paz que vamos a experimentar no es una paz natural, es una paz que viene de Dios. En segundo lugar, es la característica, dice que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que va mucho más allá de lo que podemos entender. Y ahí es comprensible. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo tenía gozo? ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo estaba tranquilo en semejante circunstancia? Este es el secreto, porque estaba en constante oración y esa presencia de Dios en su vida se transformaba en paz, se transformaba en gozo, se transformaba en esa amabilidad que tenía para con todos. Así que cuando tú y yo oramos, experimentamos una paz sobrenatural, una paz maravillosa, una paz que el mundo jamás podría dar. Que ni todo el dinero del mundo, que ni todo el bienestar, que ninguna otra cosa puede dar. Recuerdo alguna vez que conocí a un señor que tenía mucho dinero. Este señor, antes de ser cristiano, para donde se movía, estaba lleno de carros blindados, lleno de escoltas, porque era una persona muy importante. Y cuando conoció a Jesús, experimentó una paz maravillosa, y a partir de ese día ya no andaba más con carros blindados, ya no andaba más con un montón de escoltas, porque decía, ¿sabes? La paz que tengo en Dios no me la dieron nunca los guardaespaldas. Es una paz de la seguridad que estoy protegido, de la seguridad que estoy en las manos del Señor, que Él es el que me cuida, y podía disfrutar de su familia de una manera incomparable. Y él decía, el verdadero regalo que Dios me dio es su paz. Nunca había dormido tan tranquilo, nunca había andado por la ciudad y por las cosas que Dios me ha permitido disfrutar y tener de una manera tan maravillosa. Disfrutaba ahora de sus empresas, de sus negocios, tan tranquilo, con la seguridad que Dios sostenía todas las cosas. Esa es la paz del Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, la tercera cosa que vemos es la eficacia. Dice, guardará nuestros corazones, guardará nuestros pensamientos. Y aquí la palabra que usa el apóstol Pablo en griego es una palabra que se usaba en el ámbito militar. Lo que estaba hablando de la guardia romana, que protegía, que hacía todo un vallado. Y esa es la paz de Dios. No solamente la paz para un ratico, no es para un momento. Es una paz que está haciendo guardia a tu corazón, que es nuestra defensa contra la angustia, contra la ansiedad, contra la preocupación. Cuando estamos ahí en oración, el Señor nos da esa paz. Una paz que nos protege, una paz que hace guarda en nuestro corazón, que es como un montón de soldados que están vigilando tu vida para que nada de eso robe tu tranquilidad, para que nada robe tu gozo, para que nada robe la amabilidad con tu familia, con las personas que te rodean. Entonces aquí aprendemos que la alegría, la amabilidad y la paz son fruto de la oración. Cuando tú y yo vivimos en oración, en comunión con Dios, en dependencia de Dios, eso produce en nuestra vida gozo, eso produce en nuestra vida amabilidad, gracia con las personas que nos rodean, y eso produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, para terminar, la palabra paz que utiliza aquí la Biblia es la palabra eirene en griego. Y sabes, hay 2 palabras en la Biblia para paz. Una es la que se usa en el Antiguo Testamento, que es shalom. Shalom significa todo el bien de Dios para ti y para mí.
O sea, shalom significa paz, prosperidad, seguridad, es que te vaya bien, es que todo el mundo te quiera, es decir, que tenga la vida de los Teletubbies, donde todo es hermoso, donde el sol es hermoso, donde dices abajo, así como cuando veíamos Barney, te quiero yo y tú a mí, somos una familia feliz. Oye, esa es la paz del shalom, la paz donde todo está bien, donde tú no tienes deudas, donde tú no tienes ningún inconveniente, donde no tienes enemigos, donde no tienes nada que te afecte. Esa es shalom. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra que se usa es eirene. ¿Y qué significa eirene? Es la confianza en Dios en medio de las circunstancias difíciles. O sea, mientras shalom espera que tú vivas circunstancias hermosas, eirene no. Eirene es la confianza en el Señor, en la paz de Dios en medio de las tribulaciones. Para entender la palabra eirene, tenemos que referirnos a las palabras de Jesús ahí en el Evangelio según San Juan, donde Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y de qué cosa está hablando? Que los iban a perseguir, que los iban a torturar, que iba a pasar muchas cosas difíciles y penurias que iban a sufrir. Y uno diría, ¿cómo así? Te están diciendo que te van a matar y tú dices, esto te digo para que tengas paz. No es posible. Así que el mensaje de Jesús sigue diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, la paz de Dios no es la ausencia de problemas, no es la ausencia de peligros, no es la ausencia de circunstancias adversas. La paz de Dios es la confianza en el Señor en medio de esas circunstancias, en medio de las dificultades. Sí, vamos a vivir tiempos de economía escasa, vamos a vivir tiempos de pandemia, vamos a vivir tiempos de persecución, pero en medio de ello vamos a tener esa paz de Dios, esa confianza en el Señor. Y déjame terminar con historia. Se cuenta de un empresario muy exitoso, pero que vivía todo el tiempo atribulado por sus empresas, por su negocio, por la economía, por los empleados. Y entonces, claro, era exitoso, pero todo el tiempo tenía que esforzarse. Había perdido casi que hasta su familia. Entonces quiso remodelar, porque alguien le dijo, ¿sabes qué? Tienes que remodelar tu oficina, cambia de decoración para ver si eso te da más tranquilidad. Y entonces contrató los mejores decoradores de interiores para que hicieran de su oficina un lugar mejor, un lugar más tranquilo, un lugar que le inspirara paz. Y después se fue y contrató un pintor y le dijo, mire, yo quiero que me pintes un cuadro especial, un cuadro único, que cuando yo lo mire pueda tener tranquilidad. El pintor se fue y le dijo, deme un tiempo, y empezó a pensar cómo hacer un cuadro que signifique la paz. Al final del término, cuando estaba listo, invitó ahí al empresario y lo llevó allí a su taller. El cuadro, que era muy grande, estaba tapado con una sábana. El empresario estaba expectante a ver qué iba a mirar, y cuando quitaron la sábana, empezó a llenarse de asombro. Dijo, ¿pero qué es esto? Yo te mandé a que me pintaras un cuadro que significara paz, pero ¿cómo es posible que me vas a pintar una tormenta? ¿Cómo es posible que me vas a pintar un mar embravecido donde las olas chocan contra una roca? Eso no es paz, eso es lo que yo vivo todos los días. El pintor le dijo al empresario, mire, detalle un poco más, porque el cuadro tiene un mensaje mucho más profundo. Y él dijo, pues, ¿cuál mensaje? Él dijo, mira, ¿no has notado una cosa? Sí, notaste la lluvia, sí, notaste las olas golpeando a la roca, pero notaste otra cosa. ¿Ves algo que hay en la roca? Dijo, sí, en la roca hay una pequeña cueva. ¿Y qué hay dentro de la cueva? Una mamá pájaro con sus hijos. Y le dijo, ¿y cómo están esos pajaritos? Dice, pues están tranquilos. Dice, eso es paz. Aunque por fuera está lloviendo, aunque hay un mar embravecido, ellos saben que mientras estén ahí, en esa roca, estarán seguros. Y por eso no salen, están tranquilos, que el Dios que los creó los cuida. El Señor Jesús dijo, si el Señor cuida de las aves, cuidará también de ti. Tal vez en el mundo tú veas tribulaciones, angustia, pero mientras te mantengas en la roca que es Cristo, estarás seguro. No importa cómo esté afuera, escóndete en el Señor y estarás tranquilo. El empresario le dijo, ¿sabes qué? Esa es la paz que necesito. Me llevo el cuadro. Es el mejor cuadro. Cuando esté viviendo momentos de tormentas, voy a ver el cuadro y voy a decir, esa es la paz que necesito para mi vida. Voy a estar seguro en Cristo. Voy a ir a Dios. Voy a orarle, porque en la oración, en la presencia del Señor, eso será una protección. Eso será un guarda que protegerá mi corazón, mis pensamientos, y que me hará andar seguro y estar tranquilo. Yo quiero invitarte para que tú y yo busquemos esa roca inconmovible de los siglos, que busquemos la presencia de Dios, que nos acerquemos ahí en la oración, que no importa la circunstancia, nos mantengamos en toda oración, en todo ruego, con acción de gracias, diciéndole, Señor, dependemos de ti, por eso no queremos salir fuera de la roca, por eso no queremos huir de tu presencia, porque es en tu presencia, es cuando estamos contigo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente, que podemos ver tu protección, que podemos ver tu cuidado. No oramos
oramos porque tenemos un problema, oramos porque dependemos de ti, porque solo en la oración nos vamos a proteger de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación, de las crisis, y podemos vivir en ese gozo, podemos vivir esa amabilidad, podemos vivir esa paz que solo tú sabes dar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Dile: Señor, yo quiero esa paz, yo quiero ese gozo, yo quiero esa vida que tú tienes para mí. Perdóname, Señor, si yo he dejado que la angustia robe el gozo, si yo he dejado que la angustia, la preocupación robe tu paz, Señor. Pero hoy venimos a ti, Señor. Hoy clamamos a ti. Hoy nos escondemos en ti, Señor. Reconocemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Por eso te pedimos, Señor, que nos cubras con tu paz, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu amor, de tu misericordia, Señor. Venimos a ti, Señor, con un corazón que te adora, con un corazón que te agradece tus grandes milagros, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, porque no hay nada imposible para ti, Señor. Oramos reconociendo tu gran amor, oramos reconociendo que tu voluntad es perfecta, oramos con gratitud, Señor, sabiendo que tú tienes en tus manos nuestras vidas, que estamos escondidos en ti, que estamos seguros en ti, y por eso, Señor, nos acercamos a tu presencia, nos acercamos a ti, Señor, sabiendo, Señor, que en ti tenemos paz, que tal vez en este mundo tendremos aflicción, pero cuando estamos en tu presencia somos guardados, somos protegidos, somos cuidados por tu gracia. Tú nos llenas de tu gozo, tú nos llenas de tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque no vivimos en crisis, vivimos en ti, Señor, vivimos en Cristo. Y si estamos en ti, nada ni nadie podrá derribarnos, nada ni nadie podrá destruirnos, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en ti somos protegidos, porque en ti somos sanos y porque todas las cosas obran para bien, Señor. Y aún la circunstancia, la enfermedad, tú la usarás para manifestar tu gloria o para llevarnos a tu gloria, a tu presencia. Por eso, Señor, no estamos preocupados ni del mañana ni de lo que pueda venir, porque sabemos, Señor, que estando en tus manos, todo lo orarás para nuestro bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, glorifícate en tu iglesia, glorifícate en la vida de mis hermanos, que ellos en este momento experimenten tu paz. En este momento, Señor, el toque de tu Espíritu Santo ahora, fluyendo, llenando, calmando cada angustia de sus corazones, Señor. Llenado de tu paz, clamamos por esa paz tuya, Señor. Clamamos por tu presencia. Oh Espíritu Santo, ven y llénanos de tu gozo. Ese gozo que nos fortalece, ese gozo que es nuestra fuerza en las dificultades. Esa paz, Señor, que solo tú sabes dar, que nos guarda, que nos cuida, que guarda nuestros pensamientos. Y por eso venimos a ti, Señor, porque dependemos de ti, dependemos de tu gracia, dependemos de tu amor. Llénanos de tu presencia ahora mismo. Disipa en nuestro corazón toda angustia, toda ansiedad, todo estrés, toda inquietud de nuestro corazón. Señor, que descansemos en ti, que descansemos en tu mano, en tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga.